Todos los casos que les vamos a presentar esta noche van precedidos de una historia clínica, de un testimonio o de un caso humano. En todas las ocasiones vamos a contar siempre con una solución quirúrgica innovadora. Iniciamos el programa con dos casos clínicos, el de José Luis y el de Carlos. Ninguno de los dos juega al tenis, por cierto, pero los dos están afectos de epicondilitis, también llamada como codo del tenista. La verdad es que veremos cuál es su caso humano, porque lo que les une es un dolor en la zona lateral del codo. A José Luis hace 5 años que le operaron del codo, pero ya solo piensa en ello cuando se lo recuerdan. Yo lo que tuve fue una epicondilitis, ¿no?, que le llaman la enfermedad del tenista, que yo al fin y al cabo no hago ningún deporte ni nada. Esto me ocurrió a mí trabajando, fue cuando realicé un esfuerzo, me dio un tirón en el codo, ¿no? Entonces tuve una molestia que era bastante localizada y a raíz de ahí me hicieron unas infiltraciones, ¿no?, que me notaba un alivio, ¿no?, pero volví a recaer, ¿no?, hasta que decidieron operarme. Una vez ya operado, estuve de 4 o 6 meses con la recuperación, ¿no?, que el brazo no terminaba yo de estirarlo, y a partir de los 6 meses pues lo terminé de estirar, ¿no?, y hoy por hoy pues puedo hacer esfuerzos de todo tipo y el movimiento del brazo me sigue bien. Para José Luis, aquel problema ya quedó superado hace mucho tiempo, pero mañana quien entra en quirófano es Carlos, y él sí está preocupado, aunque su dolencia no le ha impedido trabajar hasta unas horas antes de la operación. La dolencia que tengo pues es producida, no sabemos qué, dicen que es lo mal del tenista, no sé el motivo de que puede ser debido a este dolor que tengo interno, un esfuerzo o cualquier cosa, pero no exactamente no sé. De tenis no juego, no hago deporte tampoco, puede ser que sea un mal gesto o levantar alguna cosa de peso. El dolor es toda la parte interna del codo hasta el medio brazo. Cada vez que cojo una cosa de peso, pues me resiento, o movimiento interno del brazo me resiento mucho. Primero se intentó su recuperación por medio de un tratamiento de infiltraciones y unas sesiones de recuperación. Pero terminar estas sesiones me noto de que todo el brazo todavía me sigue doliendo. Entonces ya decidió el doctor que la única solución era hacer una pequeña intervención quirúrgica. Y aquí con nosotros está don Carlos. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le veo prácticamente en cabestrillo. ¿Qué tiempo hace que lo han... Muy recuperado. ¿Sí? Muy recuperado. 20 días, creo, más o menos. 20 días hace que me han operado. O sea que está la cosa muy bien. También está con nosotros el doctor Santos Palazzi, que es cirujano ortopédico y traumatólogo, el coordinador de la Clínica Tenon de Barcelona. Hola, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Beltrán. Dígame, codo de tenista, epicondilitis, hemos visto dos casos que eran absolutamente laborales. Sí. También pueden ser como consecuencia de la práctica deportiva. Pero ¿por qué se produce la epicondilitis exactamente? La epicondilitis en el fondo es una lesión de sobreesfuerzo o sobreuso entre una región que es el músculo, que es activo y se puede mover, y una zona de inserción en el hueso que es el tendón, que no es activa, que tiene poca vascularización, pero que tiene una gran riqueza de inervación, es decir, que duele. A través de un solo traumatismo o de varios de ellos puede ocurrir una serie de roturas y a partir de ahí se forma el cuadro clínico al que llamamos epicondilitis o codo del tenista. Sí, pero antes de ir a sus quirófanos, a mí me gustaría saber exactamente si esto tiene este proceso, el codo de tenista, la epicondilitis, tiene tratamiento médico y fisioterapéutico, ¿sí o no? No solamente es afirmativa la respuesta, sino que en más del 95% de los casos se curan sin operar. ¿Y cuándo decide usted operar?
En dos razones, o con dos razones. Una, cuando el cuadro se hace excesivamente largo en el tiempo, pongamos más de 6 o 7 u 8 meses, o cuando realmente incide de una manera laboral en la vida del paciente. Pues sin más dilación, entonces no nos queda más que acudir a ver cómo se soluciona ese 10-5% de los casos que, con tratamiento médico o quizás con fisioterapeuta, rehabilitación, no se consigue una solución eficaz al proceso doloroso. Vamos a verlo y acudimos a la matizada explicación dentro del quirófano del doctor Santos Palacio. Consiste en un esguince crónico de la musculatura que se inserta en este relieve óseo que se llama epicóndilo y que pertenece al húmero, el cual, debido a problemas laborales o problemas deportivos, generalmente por sobreesfuerzo o sobreuso, recrea un estado inflamatorio crónico del cual se derivan unas molestias que pueden perturbar gravemente la vida laboral o deportiva del paciente. Este músculo es uno de los extensores de la muñeca. Para corregir su alteración, es preciso la desinserción completa del tendón que fija el músculo en el epicóndilo. También se inspecciona la articulación radiohumeral para comprobar si el líquido sinovial y la membrana están en condiciones normales. A continuación, en el abordaje y disección del nervio radial, el cirujano necesita ampliar su visión. Primero por medio de una gafalupa y después con el microscopio. Estimulamos la rama motora y comprobamos su acción extensora de la muñeca y de los dedos y del pulgar en la mano. Ha llegado el momento de liberar el nervio radial y especialmente la rama motora. Se libera de todas las adherencias, con más atención en la entrada de la rama motora en el músculo supinador, que es la zona donde con más frecuencia se comprime. Ahora ya estamos, faltan dos cosas y acabamos. Se practican unas incisiones regenerantes en el músculo para que los nuevos vasos sanguíneos aporten mayor circulación a la zona fibrosa. Y con idéntico fin, se hacen unas perforaciones óseas en el epicóndilo. El músculo se sutura a 1,5 centímetros de su posición original para que no tenga tanta tensión. Se practica una hemostasia cuidadosa de todo el campo. La intervención finaliza colocando un drenaje de aspiración. Se cierran dos planos, subcutáneo y piel, y se coloca una férula de yeso, una inmovilización desde la muñeca hasta el hombro durante 3 semanas. Bueno, habrá que esperar que ya le hayan quitado el drenaje a Carlos, ¿no, doctor Santos Palacio? Al segundo día. Al segundo día se lo quitaron. ¿Y puede usted moverlo? Sí. A ver. Tengo que hacer unos pequeños movimientos diariamente, 2 veces al día. Ajá. ¿Es importante la rehabilitación en este caso? Fundamental para reeducar el músculo que ha sido, en cierta manera, elongado, para que vuelva a recuperar su fuerza. Doctor Santos Palacio, ¿por qué unas personas que tienen una actividad laboral determinada o alguien que juega al tenis, unos tienen codo de tenista y otros no lo tienen? En fin, ¿por qué unos tienen epicondilitis y otros no? Muy difícil contestar con una seguridad absoluta a ello. Parte en los deportistas, pongamos por ejemplo, parte de ello corresponde a una mala posición en el manejo de la raqueta, de tal manera que ante un mango, la fuerza que se necesita óptima para que no ocurra la epicondilitis debería ser la misma en que pudiera caber un dedo entre el pulgar y el resto de la mano. Esa sería la grip ideal. Además, por cierto, este vaso lo ha traído usted, ¿no? Sí, también el peso de la raqueta, los nuevos materiales, todo esto hace que realmente haya mejorado la incidencia, haya disminuido de este tipo de molestias. Claro. En definitiva, ¿cuándo estará bien, Carlos? Estará bien dentro de 3 semanas más. 3 semanas. Apto para volver otra vez a su trabajo. Deberá retirarse lo que lleva en 3 o 4 días y luego ya hacer unos ejercicios específicos.
Pues nada, don Carlos, muchas gracias por venir, buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias. Otros datos para la hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Beltrán. Y después de ver cómo se soluciona prácticamente de forma definitiva un esguince crónico, ya sea laboral o deportivo, como es la epicondilitis, nosotros pretendemos esta noche que conozcan cómo se puede extirpar un bocio. En este caso es un bocio multinodular. Estamos hablando de una alteración de la glándula tiroides. Luego, seguidamente, les propongo a todos ustedes que vean cómo se implanta una cóclea. Estamos hablando del hombre que la realizó por primera vez en España. Para eso viajaremos a Barcelona. Pero en este programa también tenemos razones de tipo estético. Esta noche queremos saber cómo se consigue disminuir el acúmulo de grasa en la cadera y en los glúteos. Pero también conoceremos qué es la celulitis, cuáles son los avances de la liposucción. Les presento ahora el caso clínico de Eugenia. En muchas ocasiones se habla del tiroides. Todo el mundo habla del tiroides, incluso en relación con el metabolismo. Pero ¿dónde está el tiroides? Muchas personas no saben dónde está. Y en otras ocasiones nos lo cuentan de una manera o de otra. Pero lo cierto es que lo mejor es escuchar al paciente. Y en este caso, escuchamos a Eugenia. Eugenia tuvo un problema de tiroides cuando tenía 23 años. De pequeña pasó por un tratamiento de radioterapia y por esta razón se sospechaba que podía haber desarrollado un cáncer. Yo tenía muchos miedos porque nadie acepta esa palabra, ni joven ni mayor. Todo el mundo nos aferramos a estar aquí. Miedo porque eres una persona joven, una persona que tenía una niña pequeña, y al principio lo pasé mal. Y me buscaba los bultos desesperada pensando que iba a hacer pues lo que llaman metástasis. Y yo buscándome bultos constantemente. Y el miedo a que si se volvía a reproducir y que iba a hacer yo y que iba a hacer yo con mi niña y que iba a hacer, bueno, pues todas las angustias de una persona de 23 años. Desde entonces, Eugenia no ha vuelto a tener ningún problema, ni siquiera durante sus siguientes embarazos. Lo único que tuve que hacer es controlar más que cualquier embarazada. Sigue tomando la dosis de tirosina, pero el médico me hizo aumentar la dosis para que al niño no le faltara. Me tuve que estar cada 2 meses haciendo más análisis de lo normal, y en la hora del parto y todo pues fue normal como cualquier otra mujer, sin ningún problema. Para las personas que se tienen que operar de tiroides o otra cosa, que afronte siempre la enfermedad y que se apoye siempre en los médicos, en todo el mundo que está a su alrededor, que no tenga miedo y que aparte de que no va a pasar mal, que no le va a quedar nada de cicatriz ni nada, es que no se ve, es que es como si fuese un arañazo y nada más. Después de oír a Eugenia está claro que el tiroides está en el cuello y que la operación, la tiroidotomía, el bocio, la dejó perfectamente, incluso la cicatriz. Pero hoy tenemos una gran oportunidad. Está con nosotros un cirujano, yo diría que como los de siempre, los de antes y de los de toda la vida, el jefe del Departamento de Cirugía General del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona, el doctor Manuel Galofré. Doctor Galofré, buenas noches. Buenas noches. Usted sabe perfectamente por qué digo lo de los de siempre, ¿no? Porque ustedes, los de la cirugía general de toda la vida, trabajan en todos los campos. En este caso, en el caso del tiroides del bocio, ¿es una operación muy frecuente o no? Es muy frecuente si uno es experto y se dedica al tiroides. De lo contrario, hoy en día se operan menos tiroides que se operaban antes. Cuénteles a los espectadores por qué es delicada esa intervención, porque estamos en el cuello, delante de la tráquea, en una situación difícil. ¿Cuáles son los riesgos de esa operación para un cirujano? Pero realmente la situación parece fácil porque está en una parte anterior del cuello y sería aparentemente fácil extirpar una glándula en esta situación. Pero hay que tener en cuenta que en el tiroides entran 2 nervios, que son los recurrentes, que son los que van a inervar las cuerdas bucales. Si lesionamos uno, quedan afónicos. Si lesionamos 2, no pueden respirar y tienen que salir con una traqueostomía permanente. Después existen 4 glándulas que se llaman las paratiroides. Si nosotros afectamos estas glándulas, el paciente se queda con hipoparatiroidismo, que quiere decir que le falta cal y entonces tiene unos espasmos en las manos y debe seguir un tratamiento que no es fácil. Por ese tratamiento es el que le puso usted, esa operación, a Eugenia. Eugenia, buenas noches. Buenas noches. Después de 12 años, tiene su voz perfectamente, la tuvo siempre perfectamente. ¿Qué tal se encuentra? Perfecta. Pues después veremos cómo se opera el bocio, en un caso en que su volumen supera 5 veces el tamaño normal de la glándula tiroides. Lo veremos enseguida, pero también tenemos estos otros objetivos.
La celulitis se puede corregir liberando y despegando las adherencias en las zonas de las caderas y los glúteos. Pero nuestro propósito esta noche es saber en qué consiste una liposucción superficial y profunda. Y también veremos cómo los oftalmólogos solucionan un problema visual después de un accidente. Hoy, el autotrasplante rotacional es una alternativa al trasplante de córnea. A mano el doctor Galofré. Se trata del jefe del Departamento de Cirugía General del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona. Vamos a intentar comprobar cómo él minuciosamente nos va relatando una intervención que tiene por objeto quitar un bocio nodular. Se trata de un espacio topográfico que se sitúa en el cuello. Estamos delante de la tráquea. Bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Esta glándula de secreción interna que controla el metabolismo debe ser extirpada cuando su aumento de tamaño es debido a un cáncer o en algunos de los casos en que produce hipertiroidismo. Se trata de una mujer de 79 años, afecta de un bocio multinodular tóxico. Y se trata normalmente de pacientes mayores con un bocio multinodular y con hipertiroidismo. Tóxico quiere decir que tiene una hiperfunción. La glándula tiroidea produce una secreción de la hormona tiroidea o tiroxina, que es la encargada del metabolismo. La mayor parte de pacientes que operamos de bocio, los operamos por bocio nodular, por la posibilidad de que pueden tener un cáncer de tiroides. En estos momentos hemos separado la piel con una incisión transversa. Ahora separamos los músculos pretiroideos en la línea media, de forma que vamos a aislar enseguida la glándula tiroidea. Tenemos ahora la glándula tiroidea expuesta. Vamos a cortar el istmo, que en este caso es muy grueso. Vamos a separar de tráquea. Hojas con dientes. Vamos a ligar el ligamento suspensorio. Este bocio de considerable tamaño provoca hipertiroidismo, que es el aumento de secreción de la hormona tiroidea. Este aumento de tiroxina puede producir taquicardia, sudoraciones, temblores, aumento del apetito y a la vez pérdida de peso. Cuando se presentan estos síntomas, suele ser necesaria la cirugía, pero en cambio, no todos los bocios precisan intervención quirúrgica, pues muchos se resuelven con tratamiento médico. En este caso, la glándula tiroidea es unas 5 veces mayor que el tamaño normal y es extirpada dejando una pequeña cantidad de tejido tiroideo con las glándulas paratiroideas, que regulan el metabolismo del calcio y que es fundamental no dañar. Ahora vamos a ligar el ligamento suspensorio del lado derecho para separar el tiroides de tráquea. En el lado contrario, si ahora en el lado derecho, en este caso hacemos el mismo tipo de intervención, ya que se trata de un bocio bastante grande con nódulos en ambos lados de la glándula tiroidea. Con la extirpación de las dos partes de la glándula, el problema queda resuelto. El paciente deberá seguir controles periódicos, pues puede requerir tratamiento con hormona tiroidea, aunque en el caso de hipertiroidismo no suele ser necesario. Bueno, doctor Galofré, hemos visto la extirpación prácticamente hasta el final, pero ¿cuáles son las causas y los síntomas del bocio? Los más frecuentes. Las causas son múltiples. O sea, bocio muchas veces aparece sin causa conocida, otras veces aparecen los bocios endémicos por falta de yodo, que cada día vemos menos, y en estos momentos lo que más se presenta son nódulos tiroideos, que son unos bultos que se ven en la parte anterior del cuello y que pueden aparecer sin motivo conocido o bien pueden aparecer post-tratamiento con radioterapia, normalmente en la infancia. A cabo de 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años puede aparecer después el bocio. Usted operó el caso de Eugenia, pero Eugenia, en estos últimos 12 años, ¿qué tal ha sido tu vida sin glándula tiroides? Pues normal, es decir, bien, tomando medicación, pero sin ningún problema.
y se puede incluso quedar embarazada sin ningún problema, ¿no, doctor Galofré? Exactamente. La hormona tiroidea hoy en día la tenemos sintéticamente pura, exactamente igual que la que nosotros producimos. Entonces se da la dosis exacta, que es fácil de regular, mirando las constantes hemáticas de la tiroxina y del TSH de alta sensibilidad, le das exactamente lo que ella necesita y la mujer puede quedar embarazada, tener hijos, lactancia, etc. Doctor Galofré, ¿y en qué casos deben operarse? Deben operarse todo nódulo sospechoso de ser cáncer, los nódulos que sabemos que son cancerosos, los nódulos que comprimen las estructuras del cuello y los nódulos múltiples que producen hipertiroidismo. Los bocios hoy en día difusos que producen hipertiroidismo los tratamos con yodo radioactivo. Está bien. Bueno, Eugenia, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y a usted, doctor Galofré, gracias por haber dejado un rato su departamento de cirugía general de la Cruz Roja de Barcelona y estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes indicarles ahora que para nosotros resulta muy importante presentarles una de las técnicas quirúrgicas que soluciona el problema estético quizás más frecuente en nuestro tiempo, la celulitis. Pero también pretende llevar a cabo el quitar el acúmulo de grasa en los glúteos. Se han quitado en esta intervención 800 gramos en cada uno de los glúteos y simplemente se ha dejado una simple sutura de un punto. En primer lugar, vemos que el punto más álgido es este, entonces marcamos las zonas que queremos aspirar, que son toda esta zona, y vemos también que el pliegue glúteo es horizontal, pero tendría que ir en este sentido, con lo cual también hemos de aspirar toda esta zona. Y después vemos puntos de celulitis, que es aquí, aquí, toda esta zona, todas esas depresiones, son pequeños puntos de celulitis que lo que haremos es irlos despegando y regularice bien esta zona. La liposucción es una intervención quirúrgica que consigue disminuir de forma definitiva el acúmulo de grasa localizada. Esta es una nueva técnica combinada de liposucción superficial y profunda que permite además la eliminación de celulitis. Realizamos una pequeña incisión e introducimos la cánula de Klein para infiltrar suero frío a 4 grados de temperatura. De esta forma, realizamos la anestesia tumescente de toda la zona a aspirar y rompemos los lipomas de grasa. Utilizamos esta cánula ovalada y con la punta en forma de U para realizar la aspiración subcutánea justo debajo de la piel. Esta nueva cánula, a diferencia de la tradicional, permite aspirar la grasa a nivel superficial y romper las bridas de celulitis sin que se produzca flacidez en la piel. Es conveniente aspirar en todas las direcciones y en todas las profundidades para que se forme una cicatriz subcutánea que mejore el aspecto y turgencia de la piel. Podemos observar la diferencia entre ambas nalgas. En la izquierda hemos aspirado la grasa localizada y el pliegue glúteo va tomando forma. Nosotros insistimos mucho en colocar drenajes a todo lo largo del trayecto aspirado. Este drenaje va en todo este trayecto y así nos aspira y no se acumula sangre y no hacen calcificaciones ni hematomas. Con un punto de sutura cerramos la incisión. Observamos los resultados. Se han extraído 800 gramos de grasa de cada glúteo. En un mes, la piel se retraerá hasta adaptarse a su nuevo volumen. Y está con nosotros un cirujano plástico y estético y también especialista en cirugía reparadora, el doctor Serra Renom. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Dígame, tengo aquí un libro suyo que comparte con el doctor Vilarrovira, pero a mí me gustaría saber exactamente. Hemos visto que el acúmulo de grasa desaparecía de los glúteos, que usted ha utilizado una cánula. ¿Por qué habla de una operación combinada, superficial y profunda? ¿Por qué? Bueno, antes se hacía la liposucción en profundidad para no dejar irregularidades, pero esto no corregía el tema de la celulitis, de estas depresiones que hay en la piel. Entonces se vio con Gasparotti, que es un cirujano plástico italiano, que al despegar la piel y liposuccionar la superficie, el resultado era mejor. Nosotros, aunando en este concepto, vimos por anatomía patológica que había fibras que sujetaban la piel a la fascia profunda y que eran la causa de estos hoyuelos que son mal llamados celulitis, porque celulitis quiere decir inflamación de células y aquí no hay ninguna inflamación. Y por eso diseñamos esta cánula que con esta pequeña parte distal
rompe las fibras y permite separar la piel de los planos y así hace una cicatriz que regulariza todas estas depresiones. ¿Esta técnica la pueden llevar a cabo ustedes varias veces? ¿La tienen que llevar a cabo varias veces? ¿Se vuelve a acumular la grasa en esa zona o no? Bueno, las células adiposas no se reproducen, lo que sí hacen es aumentar de tamaño. Entonces, si una persona está haciendo regímenes dietéticos, cambiando mucho de peso, pues a pesar de la liposucción puede tener alteraciones en las zonas de la liposucción. De todas formas, al extraer células grasas, el resultado es bastante satisfactorio y con una higiene y un cuidado después no se vuelve a reproducir. También está con nosotros el doctor Alfonso Villalonga, al que queremos preguntar algo en relación con la liposucción, con el fin de que nos da una visión más amplia de este proceso, porque hemos ido a lo particular que se practica precisamente en la Clínica Quirón de Barcelona por parte del doctor Serra. Pero, doctor Alfonso Villalonga, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dígame, la liposucción se puede practicar en otras partes del organismo, ¿no? Bueno, la liposucción, por supuesto, es la técnica ideal cuando está bien indicada de remodelamiento corporal y, por supuesto, que está indicada en todas las zonas donde haya un acúmulo de grasa, con lo cual, en todas las zonas del organismo donde se encuentra una grasa, podemos extraerla. Pero bueno, hay en muchos lugares, hay algunos que son más delicados que otros. Por ejemplo, zonas que son más características. ¿Cuáles serían? Como son la zona abdominal, la zona trocanteria, o lo que comúnmente en la calle se llama pistoleras, la cara interna de las piernas, la cara interna de las rodillas. Esas quizás sean las zonas como más características. Ahora, vuelvo a decir que cualquier sitio donde hay un acúmulo de grasa es susceptible de poderla retirar con una cánula de liposucción. ¿Siempre llevan a ustedes a cabo un estudio preoperatorio y posoperatorio antes de hacer una liposucción del tipo que sea? Yo creo que es importante el mantener un control, como cualquier otro tipo de intervención, donde se haga un buen preoperatorio, que es fundamental cada vez que se interviene una persona, ¿no? ¿Y el grado de satisfacción de los pacientes en todo tipo de liposucciones cómo es? O sea, yo creo que con esta técnica, me refiero, ¿ustedes llegan a conseguir el 100% o el máximo del 100% de sus objetivos? Yo creo que cuando está realmente indicada, la técnica es súper satisfactoria y yo creo que ha venido a solucionar el gran caballo de batalla, que es el tema de la cicatrización. Es una técnica que no produce absolutamente ninguna cicatriz y realmente me parece que tiene un éxito fantástico. Doctor Serra, en esto de las intervenciones quirúrgicas más novedosas, más vanguardistas, siempre el grado de satisfacción se mide por la experiencia que ustedes tienen. ¿Cuántos casos llevan de este tipo? Bueno, nosotros llevamos haciendo la liposucción. Yo empecé en la Universidad de Navarra en el año 1983 y llevamos haciendo más de 500 casos. Al principio solo era liposucción profunda, después pasamos ya a añadirle la liposucción superficial y en la actualidad, además de la liposucción superficial y profunda, lo que hacemos es despegar en los sitios donde hay un pequeño hundimiento, despegar esta celulitis, esta depresión con esta cánula. Y verdaderamente, como decía el doctor Villalonga, si está indicado y se hace un estudio preoperatorio correcto, pues el resultado es muy satisfactorio. Pues doctor Villalonga, muchas gracias por venir, por asesorarnos, buenas noches. Muchas gracias. Doctor Serra, feliz vuelta a Barcelona. Muchas gracias. Me quedo con su libro, Endoscopia en cirugía plástica y estética. Y es que en esto de la cirugía, como en todos los ámbitos de las disciplinas médicas, siempre hay cirujanos y cirujanos. Nosotros procuramos siempre ponernos en buenas manos, pero eso a veces se hace precipitadamente. Es el caso de la urgencia médica o quirúrgica. En este caso nos cuenta su historia Alejandro y nosotros le hemos buscado, en este caso, cirujano. Alejandro vive en Asturias y hasta hace pocos años trabajaba en los astilleros de Gijón. Ahora está jubilado y siempre que puede se acerca hasta una pequeña casita de campo que poco a poco construye con sus propios medios. Pero en este mismo lugar, un mal día, sucedió algo inesperado. Estaba yo armando ahí una porra, clavando una cuña con el martillo y me saltó al ojo un cachín de hierro y tal. Y en aquel momento pues ya no vi nada más que la oscuridad. Me pegó un susto, estaba ahí sangraba, pues, exagerado. Entonces yo rápidamente lo primero que pensé ya cogerle como fuera y con el coche y para la residencia. Yo iba en el coche, no sabía ni por dónde iba, porque yo iba pendiente, iba sangrando por aquí, por abajo, para abajo. Menos mal que estaba aquí el cuñado y en aquel momento, un tiro para allá. Iba chillando y quejándose, bueno, yo iba más peor que él casi. Iba nerviosísimo, claro. En la residencia sanitaria se le efectuó una cura de urgencia y los médicos le aseguraron que con una operación podría salvar su ojo. Me tiré casi un año curando la cicatriz y luego ya cuando ya estaba la cicatriz casi ya cerrada y tal, ya me mandaron para el trasplante.
En el Hospital General de Asturias, el doctor Fernández Vega comentó a Alejandro que existía la posibilidad de practicarle un autotrasplante de su propia córnea. Con ello, podría recuperar en gran parte la visión. La delicada intervención fue un éxito. Ahora ya estoy muy bien, ya me siento bastante bien, veo bastante bien ahora. Y antes no veía nada, veía más que una cosa negra. Y desde que me operó el doctor Vega, pues ya ahora veo bastante bien. Hay que ver la cara de satisfacción que tiene don Alejandro sentado allí en el campo asturiano, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal le va? ¿Ve todo bien, de verdad? De verdad que veo bastante bien. Estuvo un año mal, ¿eh? Pues sí, tuve un año bastante mal. ¿Y todo de repente? Todo de repente fue. ¿Y qué tal va la jubilación? La jubilación, pues bien. Ya me estoy jubilado. Y ahora pues ya a vivir. Eso para unos, ¿no? Claro. Bueno, está con nosotros también un catedrático de oftalmología que hacía tiempo que queríamos que estuviera en este espacio, un hombre que trabaja en Asturias, en el Hospital General de Asturias. Se trata del doctor Luis Fernández Vega. Buenas noches. Buenas noches. Me alegro mucho de verle, pero ¿me podría usted decir cómo se le ocurrió esta técnica? Porque, claro, de repente alguien tiene una cicatriz en la córnea, en la parte anterior, se ve todo borroso. Y esa cicatriz hay que quitarla, pero claro, quitar la cicatriz supone quitar la córnea que está en el entorno, y eso tiene unos riesgos terribles para la visión, son peores los remedios que la enfermedad, por decirlo así. Y a usted se le ocurre un autotrasplante rotacional, es decir, desplazarla de sitio. ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, la realidad es que cuando se presenta este tipo de problemas había dos posibilidades. Uno, reemplazar la córnea que estaba alterada con esa cicatriz y hacerle un trasplante de córnea normal, con los riesgos, como usted ha dicho, inherentes a cualquier trasplante de córnea. Y otra posibilidad era ver si teníamos la suerte de poder modificar la posición de esa córnea y colocar esa cicatriz en un sitio que no interfiriese el eje visual. Esta es una técnica que se ha hecho hace años, pero nunca se tenían buenos o muy buenos resultados, puesto que no se sabía a ciencia cierta si al rotar la córnea de posición íbamos a conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto. Entonces hicimos, en combinación con una serie de ingenieros, etcétera, pues unos cálculos matemáticos que nos posibilitase saber antes de la intervención si eso era posible o no. Y por eso hicimos también una maqueta para volver a llevar toda esta situación a un espacio irreal y de esa manera comprobar si esto era posible. Enseguida veremos esta intervención que, por cierto, es muy ingeniosa y nos la cuenta pormenorizadamente el doctor Luis Fernández Vega desde los quirófanos del Hospital General de Asturias. Lo veremos, pero también tenemos en este programa el objetivo de que ustedes presencien esta intervención. Enseguida tendremos la oportunidad de presenciar en directo una técnica de vanguardia para solucionar la sordera profunda. Estará con nosotros el especialista que realizó por primera vez en España un implante coclear. Un autotrasplante rotacional de córnea. Se pretende desplazar una cicatriz que ocupa la parte central de la córnea y desplazarla por este sistema fuera del eje visual. Lo hacemos en los quirófanos del Hospital General de Asturias y opera el cirujano Fernández Vega. Este paciente tiene una pequeña cicatriz en la córnea que interfiere su visión. Para desplazarla fuera de la pupila, el cirujano ha de efectuar un ensayo matemático previo sobre una fotografía. Con la medida exacta que se ha calculado, se marca de forma circular la córnea. Un colorante azulado sirve para resaltar sobre la superficie transparente las zonas marcadas. Con la introducción de un gel protector, se prepara el ojo para evitar posibles lesiones durante la intervención. Comienza con sumo cuidado la sección de la córnea, en la que se puede apreciar en el centro la cicatriz, hasta lograr su total liberación. Este es el momento al que nos han conducido los preparativos, cuando el cirujano gira la córnea y desplaza fuera del eje visual la cicatriz. Con precisión, el cirujano efectúa los milimétricos puntos de sutura.
Gracias a este autotrasplante, el paciente ha evitado recibir una donación de córnea de otra persona, con lo que se suprimen posibles problemas de rechazo. Al final, se puede apreciar que la cicatriz ha quedado desplazada lejos del centro de la pupila. Esto permite al paciente recuperar gran parte de la visión que había perdido. Bueno, la verdad es que, doctor Fernández Vega, es mucha intervención para solucionar aparentemente una simple cicatriz. Claro que no se veía, pero no es demasiado. Bueno, la realidad es que esa simple cicatriz, como está exactamente en el eje visual, pues hace que le disminuya la visión pues prácticamente a la 10ª parte de lo normal. Entonces, indudablemente, las dos alternativas, como comentábamos antes, era hacerle un trasplante de córnea o, por el contrario, pues rotarle toda esa cicatriz y quitarla del sitio donde estaba interfiriendo la visión. Claro. ¿Y qué ventajas tiene esto sobre el trasplante de córnea? Ya vemos que aquí no hay el riesgo de rechazo, ya lo sabemos, pero ¿hay alguna otra ventaja? Hombre, pues sí, tiene muchas ventajas. Independientemente del riesgo del rechazo, está el que el astigmatismo que va a quedar posterior a la intervención va a ser mucho menor, puesto que el corte, al ser de la córnea del propio paciente, va a hacer que ese astigmatismo esté completamente nulo prácticamente, y eso va a hacer que la visión, pues si conseguimos quitar la cicatriz del centro, pues sea prácticamente normal. Don Alejandro, ¿usted cree que merecía la pena? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a lo primero, antes de operarme, pues casi no veía nada. Y ahora veo casi perfecto. Pues muchas gracias. Feliz vuelta a Asturias. Igualmente. Doctor Fernández Vega, a ver si hacemos alguna otra intervención que no sea tan sofisticada, que esté más en el campo de lo habitual, de lo diario. ¿Le parece a usted bien? Pues me parece muy bien. Esta resulta innovadora y nos apetecía verla. Muchas gracias. Que se puede recuperar el campo visual, que se puede ver con nitidez después de una intervención quirúrgica. Resulta muy reconfortante comprobar cómo se puede recuperar la audición. Les presento a todos ustedes una historia muy emotiva. Es la historia de Jaime. Fíjense ustedes que ahora es ingeniero de telecomunicaciones, pero a los 13 años se quedó sordo. Jaime se quedó sordo a los 13 años, después de una larga enfermedad que le afectó también una pierna. Recién estrenada la adolescencia, Jaime vio sus sueños hundidos en el silencio. Cuando pierdes el oído y estás ahí en una situación tan rara, la verdad es que no lo pasas bien, y la adaptación no es desde luego inmediata. Durante un mes o dos, pues prácticamente no lo entiendes ni tú, ¿no? Pero la adaptación vino sola. O sea, fue simplemente las ganas de seguir ahí con los mismos amigos y la propia adaptación de los amigos a tu situación, claro. Cuando no oía, lo que más echaba de menos era la música, y posiblemente el hablar por teléfono, aunque la verdad es que tampoco hablaba tanto. O sea, que la música, yo creo. Además, yo estudié música, y el hecho de tener que contarlo toda a mitad, pues fue un poco, pues triste, ¿no? Gracias a su fuerza de voluntad, Jaime acabó el colegio, fue a la universidad y estudió Ingeniería de Telecomunicaciones. Llevaba ya 12 años sin oír, cuando se enteró que el implante de un aparato podría devolverle los sonidos, las palabras y la música. Cuando te ponen el implante al principio, pues es un caos, porque todo lo que suena, suena, pero suena mal. Vamos, desde el punto de vista de lo que uno recuerda que son los sonidos, ¿no? Todo va como distorsionado, con volúmenes totalmente extravagantes. O sea, el sonido de una gota en un grifo, pues parece las cataratas del Niágara, cosas así. La verdad es que hay que empezar un proceso bastante fuerte de reaprendizaje de lo que oías. Sobre todo en mi caso, que yo recordaba cómo se oían las cosas, pues tienes que lograr ganar esa misma fluidez en la percepción de todo. Ahora, su calidad de vida ha mejorado mucho. Puede volver a disfrutar de la música, hablar por teléfono y dirigir su propia empresa de informática. Pero lo mejor es que a lo largo de estos años nunca ha perdido su buen humor. Cuando me enchufaron el aparato este, porque me estaban haciendo unas pruebas primero de modulación, y luego pues me conectaron todo y me dijeron, ¿qué tal suena? Y yo les dije, entonces el pato Donald, porque sonaba muy rara su voz, realmente muy gracioso. Y aquí está con nosotros don Jaime. Don Jaime, buenas noches. Buenas noches. Me alegro mucho de verle. ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal se encuentra? Perfecto.
También está con nosotros el director de un centro que es pionero en España y en el mundo en el ámbito de la otología. Se trata del director del Instituto de Otología de Barcelona, el doctor Emilio García Ibáñez. Doctor García Ibáñez, buenas noches. Buenas noches. Me alegro mucho de verle, pero sobre todo me gustaría que me dijera en qué casos se puede implantar este tipo de implantes cocleares en sorderas profundas. ¿Sirven para todo el mundo o no? Bueno, sí y no. Es decir, se puede implantar en la persona que no tiene audición o que ni siquiera un audífono convencional a la máxima amplificación puede darle capacidad de discriminar la palabra. Pero luego hay que matizar cada uno de los pacientes porque hay unos que son sus características, o según la edad a la cual se quedaron sordos, o según la edad en el momento que se hace la intervención, pueden recuperar más o menos audición. Y esto hay de saberlo el paciente, lógicamente, antes de decir la intervención, ha de conocer sus posibilidades en cada caso determinado. ¿Y en niños? En niños también se está haciendo. En los primeros años realmente era una cirugía limitada a adultos, pero ya desde hace unos cuantos años estamos realizando en los niños con resultados cada vez mejores. Podemos decir que si en un niño que tiene que rehabilitarse, un niño que ha nacido sordo, y se le adapta un audífono, requiere 5 años para alcanzar un nivel determinado, con implante coclear este trabajo lo puede realizar solamente en 1 año. Por tanto, la mejoría es notable y además cuanto más tiempo pasa se va observando que el niño mejora más. Es decir, todavía estamos por ver los resultados dentro de 10 años, por ejemplo, de intervención en un niño, que seguro que serán mucho mejores todavía. Pues llega el momento, un momento que para nosotros fue sublime, incluso el de la grabación, de acudir a un centro médico-quirúrgico de otología catalán bajo la dirección del doctor Emilio García Ibáñez, y él mismo nos cuenta la intervención, así que acudimos a sus manos. El implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca en el oído para tratar la sordera profunda. El cirujano realiza una incisión alrededor de la oreja. Poco a poco se seccionan las estructuras musculares hasta llegar al hueso temporal. Todo el colgajo de piel y la oreja se levanta y se aparta para permitir trabajar al cirujano. Una vez al descubierto el hueso, el cirujano se ayuda de un microscopio de 16 aumentos. Con una fresa diamantada, el especialista se abre camino hacia el oído, traspasando el hueso. Cerca ya del delicado oído interno, se utiliza una fresa más pequeña para abrir un minúsculo orificio. Toda la zona debe ser preparada para colocar el implante y sujetarlo al hueso. El especialista toma medidas para preparar el lugar donde se localizará el receptor del implante. Este receptor es el encargado de emitir señales electrónicas a través de un filamento hacia la cóclea. La cóclea es un órgano del oído interno en forma de espiral. Esta transforma las vibraciones del sonido en impulsos nerviosos para transmitirlos al cerebro. El especialista debe actuar con suma delicadeza para no dañar esta zona tan sensible. Tras preparar el camino, el especialista introduce el filamento del receptor con sus 22 electrodos protegidos. Una vez colocado el filamento, se cierra el orificio del oído interno y se sujeta firmemente al hueso. Se fija el receptor en el hueco rebajado del hueso temporal y se cubre con la piel. Al cabo de un mes, es necesario sintonizar el receptor del implante. El paciente deberá pasar por un proceso de aprendizaje para ser capaz de volver a reconocer los sonidos. Bueno, es una intervención, como han visto ustedes, delicada. Estamos en las proximidades del cerebro, siempre en el oído interno y trabajando también dentro de todas las estructuras óseas, en una zona muy diferenciada. Don Jaime, ¿qué le ha parecido la intervención? Muy limpia, pero bueno, no apetece mucho ver lo que llevas dentro, ¿no? Prefería no verlo. Vamos al lado de otras que se ven aquí, pues está bastante bien. De todas maneras ya lo había leído yo en revistas y más o menos sabía de qué iba. Lo curioso es ver cómo meten el aparato que va dentro, que está muy sólido. Está bien. Doctor García Ibáñez, ¿es el mismo resultado para todos los pacientes? No, no. El mejor resultado se obtiene el paciente que llamamos postlingual.
El paciente que tenía audición antes y la perdió por algún motivo, por un traumatismo, por un tratamiento como tuvo Jaime con antibióticos ototóxicos, por una meningitis. Es decir, el paciente que va a recordar su audición es el que mejor resultado tiene. Y este paciente, pues, con Jaime, puede desenvolverse perfectamente a cualquier nivel, en cualquier conversación, incluso hablar por teléfono. El paciente peor es el que ha nacido sordo y se ha implantado muy tarde. Y en el campo intermedio tenemos a los niños, en los cuales pues, se implantan en una edad de entre 2 y 4 años, cuando la plasticidad cerebral es la más amplia en ese momento. Estos casos son también bastante buenos, no llegan nunca a la capacidad de un paciente como Jaime, pero en el futuro esperamos que sean todavía mucho mejores. Hay algo que nos tenemos que plantear, y es que entre este tipo de intervención, este implante coclear, o no hacer nada, es decir, no habría ninguna otra solución médica de ningún tipo. La única solución es el implante coclear en este tipo de sordera. Por supuesto. En la sordera total o sordera de oído interno o de nervio, como mucha gente dice, la única posibilidad es implante coclear. No hay ninguna otra, ni tratamiento médico ni quirúrgico absolutamente. Y es donde más se está investigando últimamente. De hecho, hay varios centros en el mundo que trabajan en ello y sobre todo están trabajando mucho en la codificación del mensaje. Es decir, el implante es muy difícil de mejorar. Piensa que a través de lo que hemos visto en ese electrodo hay 22 electrodos totalmente aislados uno de otro. Es muy difícil de superar esto. Pero sí está trabajando en electrónica, en codificación de mensaje, para que sea más comprensible desde el aparato hasta el cerebro. Pues doctor García Ibáñez, ha sido verdaderamente un placer estar con usted y nos seguiría encantando poder hacer intervenciones en su instituto, en el Instituto de Otología de Barcelona, uno de los grandes centros, creemos, en España y en el mundo. Muchas gracias y buenas noches. Feliz vuelta a Barcelona. Don Jaime, buenas noches, muchas gracias. Han visto ustedes que siempre venimos aquí, estas noches de miércoles, transmitiéndoles operaciones diferenciadas para pacientes concretos. Pero las intervenciones, siempre para la gran mayoría, cuando el proceso es muy común, son operaciones muy evaluadas. Hoy no ha sido así. Han sido casos clínicos muy concretos, muy específicos, a los que la ciencia médica les ha buscado soluciones específicas. Es un placer poder también, de esta manera, ponerles a todos ustedes, cada semana, en buenas manos. Que nos hemos concentrado básicamente en la gran mayoría de casos en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Sevilla. Pero nosotros, esta noche, estamos convencidos de poderles demostrar, con este programa y con los que vienen, que en cualquier rincón de España se puede estar también en buenas manos. Antes que cualquier otra cosa, iniciamos el programa en el corazón. Se pretende sustituir la válvula aórtica, lo hace el doctor Pomar. Nos vamos al Hospital Clínico de Barcelona. Fíjense ustedes cómo se accede por la pared torácica rápidamente al corazón y vean sobre todo la destreza quirúrgica para conseguir las suturas valvulares. El corazón es una bomba muscular que impulsa la sangre a todo el cuerpo. Cuando una válvula cardíaca no funciona, se interrumpe el proceso vital. El cirujano separa el tórax para llegar al órgano enfermo. Protegido por el pericardio está el corazón. Este paciente sufre una endocarditis infecciosa de la válvula aorta y se le va a sustituir por un homoinjerto. A punta de tijera, el cirujano secciona el tejido enfermo. Es preciso dejar un reborde suficiente por ambos lados que permita una unión perfecta del implante. La nueva válvula, procedente de un corazón donante, es preparada para su colocación. El proceso de congelación ha mantenido este injerto en perfectas condiciones. Tanto en este primer proceso como después al descongelarse, se ha seguido un control cuidadoso para evitar cualquier alteración biológica que lo haría inservible. Más de 40 puntos sirven como guía para aproximar y unir el implante. Una vez situado en su posición definitiva, el cirujano va haciendo los nudos que lo fijarán dentro del corazón.
Los implantes pueden ser mecánicos o biológicos, y cada uno de ellos tiene su indicación. Este tipo de homoinjertos están especialmente indicados en pacientes con alto riesgo de sufrir infecciones, así como en cardiopatías congénitas. A pesar de ser formalmente un trasplante, no precisa ningún tipo de medicación posoperatoria. La experiencia quirúrgica en estos implantes ha rechazado el uso de inmunodepresores. El injerto ya está colocado. Hay que suturar los bordes cuidando que no se mueva la nueva válvula aorta. Es el momento de poner en marcha el corazón. Poco a poco se le sube la temperatura y comienza a reaccionar. Hay que purgarlo para evitar que quede alguna burbuja de aire dentro del corazón. Un choque eléctrico le marca el ritmo del latido. Se desconectan las cánulas que lo mantenían unido a la máquina extracorpórea y el corazón asume todas sus funciones vitales con normalidad. Ya solo queda cerrar la cavidad torácica. Si todo va bien, el paciente podrá llevar una vida completamente normal. Su nueva válvula no le impedirá realizar cualquier tipo de trabajo. Y aquí con nosotros en el estudio está el doctor Pomar, que trabaja como cirujano cardíaco en el Hospital Clínico de Barcelona. Pero también está Xavi. ¿Xavi o Javi? Xavi. Xavi, en catalán. Muy bien, buenas noches a los dos. Buenas noches. Doctor Pomar, ¿por qué utiliza usted este tipo de injerto y no utiliza las prótesis tradicionales, tanto mecánicas como biológicas? Bueno, cada tipo de prótesis o cada sustituto tiene una indicación. Y en este caso concreto era un paciente con una endocarditis, con una infección de la válvula aórtica y las válvulas humanas, esta que hemos visto, es una válvula en la cual no existe ningún material protésico, no existen tejidos extraños al cuerpo humano y por tanto resisten mejor las infecciones que cualquier otro tipo de prótesis. Claro. Bueno, Xavi, ¿qué tal se encuentra? Perfecto, muy bien. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Vamos a conocer enseguida su historia, ¿le parece? Vale. Sabidas estas cuestiones, siempre se ha dicho que trabajando con los zapatos, es decir, andando mucho, se fortalece el músculo cardíaco. La historia de Javi es bien distinta. Precisamente se inicia con una historia sensible y mágica de zapatos. Vamos a verla. Hola, Javi. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde vais? A ver cómo entrenas del Barça, porque cuando me operaron a mí vinieron a verme. Javier conduce un autocar. Hace 2 años y medio, durante uno de sus viajes decidió comprarse unos zapatos y tirar los viejos. Así comenzó una infección que casi le costó la vida. Me fui a una zapatería porque tenía unos zapatos que estaban ya muy viejos y me compré unos y sin mirar mucho me los puse 2 días seguidos. Y el segundo día vi que me tenía ya toda la carne, comida. Pasó casi un mes cansado y con décimas de fiebre, hasta que por fin acudió al hospital. Al cabo de 4 horas me llevaron, me hicieron una visita, me escoltaron y me dijo que tenía el corazón, que me tenía que operar el corazón urgentemente. Pasé toda la noche de un quirófano, de otro quirófano y hasta por la mañana que me encontré en una habitación de cristal que es la UBI. Y allí solo, allí con 2 televisores allí delante, empalmado de un montón de cables. No me lo podía creer porque nunca en la vida me había pasado nada, ni lo más mínimo, ni un dolor de cabeza. Pensé cuando estuve allí, cuando me dijeron eso del corazón, lo primero que pensé es que pensaba que mi trabajo ya no lo haría nunca más. Mi marido ha nacido por el trabajo de conductor y es realmente su vida. Él ha nacido para eso. Y sin eso pues sería una persona muy distinta. Francisco permaneció 12 largos días en la UBI. El 21 de diciembre entró en el quirófano. Su válvula aorta sería sustituida por un homoinjerto de donante. Sí, el doctor antes de operarme me dijo que no había ningún problema, que podía continuar igual, que él me buscaría me haría una operación que seguramente que podría continuar mi vida igual como hasta el momento, y así ha sido. Por fin, el 1 de marzo volvió al trabajo. Atrás queda un gran susto.
no necesita ninguna medicación, solo debe dar largos paseos. Bueno, la verdad es que Xavi no es un conductor cualquiera, es el que lleva al Club de Fútbol Barcelona, al Barça, ¿o no? Sí, sí. Eso llevará a gente importante, ¿no? Sí, bastante. Este año menos. Este año sí menos. Este año menos. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, perfectamente bien. Desde que salí del hospital nunca más he tomado ni un medicamento, nada, vida normal como hacía antes, normal y normal. ¿No haces ningún tipo de régimen ni nada? No, ninguno. Como igual, lo mismo que comía antes, sin ninguna clase de régimen. La única cosa que no hago es fumar, que fumaba mucho. Doctor Pomar, ¿siguen las válvulas cardíacas teniendo problemas de endocarditis o problemas infecciosos como antiguamente? Yo creo que se ha modificado bastante, es decir, la gente es mucho más cuidadosa, la profilaxis, sobre todo a nivel de la boca, es de cada vez mayor, y eso lleva a que la incidencia de este tipo de patología se haya reducido considerablemente en los últimos años. A pesar de todo, hay otros subgrupos como enfermos, los drogadictos, que hoy en día son quizá el grupo con más problemas de endocarditis entre los que vemos en el hospital. ¿Cuándo están indicados este tipo de válvulas? Bueno, las válvulas, estas tienen una indicación que yo creo que es la más importante, que es en el enfermo con una endocarditis, con una infección, por lo que comentábamos antes de que no tienen otro tejido extraño al organismo y por tanto no entretienen el germen ahí y se curan mucho más fáciles que cualquier otro. El otro gran tipo de enfermos que se benefician de estas válvulas son los niños pequeños, en los cuales cualquier otro tipo de prótesis conlleva desde la utilización de anticoagulantes a problemas de crecimiento, etcétera, y es un tipo de sustituto mucho más coherente que el que se está utilizando normalmente. Pero muchos cirujanos cardíacos tienen la voluntad de llevar a cabo este tipo de intervención, pero no pueden porque no tienen un banco de homoinjertos cardiovasculares, ¿es así o no? Así es, así es. ¿En su centro hay uno? En nuestro hospital es el centro un poco de referencia a nivel nacional, llegan los corazones prácticamente de todos los distintos hospitales del país donde tienen la autorización para explantación de tejidos y allí se procesa, se hace todo el proceso desde la disección hasta la esterilización y la congelación de estos materiales en el propio hospital. Pues enseguida les enseñaremos a todos ustedes cómo se organiza y sobre todo cómo se almacenan las válvulas en un banco de homoinjertos cardiovasculares. Pero también les recuerdo que tenemos un asunto de hombres y mujeres que nos preocupa. El 20% de la población está afecta de varices. Aunque las mujeres son más propensas a sufrirlas, los hombres también las padecen. Hoy conoceremos cuál es la solución ideal para cada caso. Está claro que enseguida hablaremos de varices, pero también está demostrado que para poder sustituir una válvula cardíaca hace falta extraerla de un banco de válvulas. Enseguida veremos cómo funciona ese banco. Pero estén ustedes muy atentos porque no se trata de una operación quirúrgica. Se trata de la extracción de las válvulas de órganos que hemos conseguido. Vean cómo funciona, cómo se organiza y lo imprescindible que es para este tipo de cirugía. Cuando un corazón no es apto para el trasplante, la Coordinadora Nacional lo remite a este banco de homoinjertos valvulares. Nos acaba de llegar un corazón y mientras preparamos todo el material para procesarlo, lo guardamos en la nevera a 4 grados. Una vez tenemos preparado todo el material, vamos a proceder a la disección de la válvula cardíaca. En una cabina laminar y bajo máximas condiciones de esterilidad, se procede a la disección. Después de eliminar la grasa y el tejido conectivo, la válvula pulmonar queda separada del corazón del donante. Hay que limpiarla y hacer un minucioso estudio de su diámetro, longitud, presencia de calcificaciones o ateromas para su correcta clasificación. La bióloga debe repetir todo el proceso con la válvula aórtica. En algunos casos también es posible conservar la mitral, pero la de este corazón no puede ser utilizada. La aorta ya está preparada.
Ambas válvulas son sumergidas en un líquido antibiótico para evitar cualquier agente contaminante. 24 horas después, se toman unas muestras para el último control de viabilidad celular. Se inicia así el último paso y el más complejo, la congelación. Las válvulas se introducen en bolsas especiales que resisten temperaturas de 196 grados bajo cero con una solución crioprotectora. La bolsa, dentro de un cálister, se lleva a la cámara de congelación programable. El ordenador controla la velocidad de enfriamiento y la ajusta a las necesidades de cada tejido. Solo unos pasos separan la máquina de congelación de los depósitos definitivos. En este momento, hay más de 150 homoinjertos guardados en estas cubas a la espera de que alguien los necesite para salvar un corazón enfermo. Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Qué le ha parecido? Son bonito. imágenes precisamente de ese banco de referencia. Un resumen muy claro de cuál es el proceso que utilizamos habitualmente. Bueno, Xavi no tiene ningún temor, está encantado de la vida, es feliz, está con su familia, todo va muy bien, pero situación actual de este tipo de problemas en España. Sustitución de válvulas cardíacas. Bueno, como decía al principio, todo paciente tiene una patología y cada patología tiene sus indicaciones en el sentido de utilizar una u otra prótesis. Por tanto, no existe la buena y la mala, como a veces hay gente que pretende hacer creer. En su caso concreto era una endocarditis y lo más coherente era utilizar este tipo de material, o por lo menos es lo que a mí me parece, y es el quizá inconveniente una válvula biológica, como todo tejido biológico, es la durabilidad. Todos los tejidos humanos y el ser vivo tienen una durabilidad limitada y en consecuencia él sabe que la experiencia nos dice que duran alrededor de 18 o 20 años. Entonces eso es un hándicap en cierta forma, pero por otro lado le permite en el mejor momento de la vida, como es la edad en la que él está, desarrollar una actividad 100% normal. No toma medicación, no tiene nada, le impide hacer una vida 100% normal. Y eso yo creo que también la calidad de vida es una cosa muy a tener en cuenta. Y eso lo diferencia en cierta forma de otros tipos de sustitutos. Pues nada, doctor Pomar, ha sido un placer tenerle con nosotros, muchas gracias por venir, pedir vuelta a Barcelona. Y Xavi, enhorabuena, ¿no? Mucha suerte. Gracias. Por cierto, antes de que se vaya, ¿cuál es el mejor jugador del Barcelona fuera del campo? Todos son buenos todos, pero a mí me gusta mucho Stoichkov. Bueno, pues feliz vuelta a Barcelona, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Y después de este asunto de corazón, cardíaco, vamos a ir a otros temas que también afectan al corazón de muchos españoles, sobre todo aquellos que se sienten aislados porque piensan que no tienen suficientes recursos para estar atendidos. Vamos a acudir a las islas, a Canarias en este caso, a Tenerife. Allí, en el Hospital Universitario de Tenerife, vamos a demostrarles a todos ustedes que se pueden intervenir cánceres como en cualquier lugar del mundo. Lo veremos enseguida, pero también tengan en cuenta que tenemos el propósito de seguir con estos asuntos. El 20% de la población está afecta de varices. Aunque las mujeres son más propensas a padecer este proceso vascular, los hombres también lo sufren. Hoy nos planteamos cuál es la mejor manera de solucionar este problema, porque la pregunta fundamental es: ¿cuál es la solución ideal para cada caso? Y también veremos la extirpación de un gran tumor abdominal en una niña de tan solo 4 meses de vida. Situarnos hoy ante las posibles soluciones. Tengan ustedes en cuenta que nos enfrentamos al problema que es más frecuente en el mundo de la angiología y la cirugía vascular. Por eso hemos preparado este informe. 20 de cada 100 adultos tienen varices, y aunque hay muchos tipos, las más habituales aparecen en las piernas. Esta dilatación de las venas superficiales impide el flujo correcto de la sangre, lo que provoca dolor, cansancio, atrofia de la piel y, en los casos más graves, trombosis. Pero también es un problema estético. Todas las varices tienden a aumentar en tamaño y número, por ello es muy importante prevenir su desarrollo. El uso habitual de medias elásticas es el tratamiento fundamental. Cuando las varices son pequeñas y aisladas, la escleroterapia es la solución. Este método consiste en inyectar una sustancia irritante que al cicatrizar cierra la vena. Pero a menudo es preciso recurrir a la cirugía para eliminar el problema. La microcirugía, indicada para limpiar paquetes varicosos, consiste en realizar pequeños microcortes de menos de 1 milímetro a lo largo de la vena, y con la ayuda de una espátula se libera la variz.
Por último, en los casos más graves, se practica la flebectomía. Una varilla flexible es el instrumento que permite extraer la variz. Esta puede introducirse por el tobillo hasta la ingle y tirar haciendo el recorrido inverso. Así, la vena es arrastrada formando una bola que emerge por la incisión inferior. Algunos especialistas realizan la flebectomía en 2 tiempos. Empezando por el tobillo hasta la rodilla, extraen la variz y siguen el trayecto hasta la ingle. En ambos métodos, un gancho de flebectomía permite eliminar las venas colaterales sin necesidad de grandes incisiones. Esta técnica busca aunar resultados médicos y estéticos, evitando en lo posible las suturas. Y aquí con nosotros están 2 especialistas valencianos, uno afincado en Valencia, el doctor Bergeró, que es francés, y el doctor Tobar, que trabaja como cirujano estético en esa ciudad, en la ciudad del Túria. Buenas noches a los 2. Buenas noches. Doctor Bergeró, ¿cuánto tiempo hace que trabaja usted en España? ¿Combien de temps il fait que vous travaillez en España? Después de 1 año yo trabajo en España. ¿Un año? 1 año y medio. ¿Me entiende bien el castellano? ¿Me entiende bien a mí? Sí. Doctor Tobar, ¿por qué la combinación de esas 2 especialidades para tratar las varices? Bueno, porque aquí combinamos la estética con la intervención quirúrgica, y es muy importante porque normalmente el paciente, la cicatriz es una cosa que la ve mucho y no quiere tener cicatrices. También está con nosotros un paciente. En este caso no es una mujer. Ya saben que es más frecuente las varices en las mujeres que en los hombres. Pero Blay Estrella es un hombre que se ha operado de varices. Blay, buenas noches. Buenas noches. Dígame, ¿cuánto tiempo hace que se ha operado? Un par de meses. Un par de meses. ¿Cuál era el motivo principal que le llevó al quirófano? Bueno, yo hacía... Esto tendría unos 3 años y ya quería operarme, pero lo dejaba estar. Pero al salirme una tromboflebitis, entonces decidí operarme porque los doctores me dijeron que era conveniente porque era peligroso. ¿Y le dolía? Sí, bastante. Vamos entonces, sin más dilación, a acudir al quirófano. Todo ello lo hacemos de la mano del doctor Bergeró, pero lo iniciamos con el testimonio de pacientes que, como Blay, que se encuentra en nuestros estudios, van contando cuál era su problema y, sobre todo, cuál era su preocupación. Entremos en quirófano y veamos cómo es esta nueva técnica quirúrgica. Pues hace un par de años que tengo varices y no le daba mucha importancia, pero ahora al salir hay un bulto que seguramente pues es una tromboflebitis. Me hace daño, o sea, sobre todo por la noche, al acostarme, estar relajada. Pues tengo mucha pesadez de piernas, pinchazos de día. Trabajar sí, pero no se trabaja en la misma ilusión. En la misma ansia no puedes trabajar porque estás cansado. La circulación, las piernas no te dejan andar. Con la ayuda de un ecógrafo Doppler, el cirujano dibuja el trayecto varicoso que va a intervenir. El sonido indica por dónde circula la sangre y las alteraciones tromboflebíticas. Solo entonces el paciente entra en quirófano. A Blay se le va a extirpar la safena interna. La intervención se realiza con anestesia local. Una incisión en el tobillo permite localizar la vena en su zona distal. En un primer tiempo, la varilla se introduce por dentro de la variz y sigue su trayecto hasta la rodilla. Después, extirpará la vena hasta la ingle. Hay que ligar el extremo del tobillo y tirar. Los movimientos deben ser rápidos y seguros. Así, se logrará extraer la vena. Blay ha sufrido una tromboflebitis. El cirujano actúa sobre la zona realizando repetidas incisiones. Es preciso eliminar la vena, así como todos los coágulos de sangre. La rapidez de la intervención permite que Ascensión sea operada en el mismo día. A ella se le practicará una flebectomía de la safena externa y de la interna. Junto a la vena se encuentra el nervio que da sensibilidad al pie. Dañarlo causaría graves complicaciones, desde un hormigueo constante a la cojera. Con un gancho de crochet se van eliminando las venas colaterales. Para la segunda variz, Ascensión debe estar boca arriba. La anestesia local evita el dolor, pero permite la total colaboración del paciente. La zona más delicada es la ingle, por su proximidad a la femoral. Hay que separar todas las estructuras y ligarlas.
Solo entonces se lleva la varilla hasta la ingle y se repite el proceso tirando hasta la rodilla. La incisión superior es de menos de 3 centímetros y la sutura intradérmica hará que la cicatriz sea casi invisible. A Vicente hay que extirparle la safena interna de las 2 piernas y múltiples colaterales. A pesar de ello, la anestesia también es local. 2 cirujanos operan simultáneamente para que el tiempo de intervención sea el mínimo posible. Una vez acabada la flebectomía, es muy importante colocar un vendaje compresivo. El paciente podrá marcharse a casa inmediatamente. Bueno, veamos entonces qué nos dice el doctor Bergeró. Doctor Bergeró, con esta técnica, ¿cuántas operaciones ha hecho usted hasta el momento? ¿Me ha entendido la pregunta? Sí, desde 82 ha hecho 13.000 operaciones sin complicaciones. 13.000. 13.000. Doctor Tovar, ¿cuál es la diferencia principal y las características de esta técnica? Bueno, esta técnica es una técnica combinada. Es una técnica combinada que es con stripping y con flebectomía ambulatoria. El stripping lo realizamos con una varilla que tiene 1,5 milímetros de diámetro y unos 50 centímetros de longitud, con la característica que lleva una oliva ligeramente incurvada para poder ligar la vena y poder estirar. Y con el crochet, que hay de distintos tamaños, estirpamos la vena, la sacamos. Tanto una cosa como la otra es un invento del doctor Bergeró. Doctor Bergeró, ¿quels sont les résultats que vous avez avec cette technique? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido usted? Espera que son 90% positivo. Pero no sabemos si hay personas que no son contentos, pero no le dice. Claro. Pero de todas las que usted ha operado, más o menos estadísticamente, el 90% están contentas. Sí. ¿Hay alguna contraindicación? Contraindicaciones, la única contraindicación que hay es la trombosis profunda, pero por supuesto hacemos un estudio hemodinámico antes con ecodoppler para ver que el sistema profundo es permeable. Claro. Y por supuesto también pues alguna enfermedad grave como una septicemia o algún cáncer maligno, como en toda intervención. Claro. Bueno, señor Blay, me ha encantado que viniera, me alegro mucho de verle. Igualmente. Que siga usted tan feliz y tan bien. ¿Cabe alguna posibilidad de que tenga que volver a operar de alguna cuestión relacionada con su aparato vascular o no? Con la misma intervención que le hicimos no creo que sea posible. Es imposible. Sí. Al perder la variz, pierde la posibilidad de que tenga varices. Exacto. Pues nada, señor Blay, esté usted tranquilo, ya ve que no hay ningún problema, mucha suerte, feliz vuelta a Valencia. Vale, muchas Doctor gracias. Tovar, muchas gracias. A usted. Me ha encantado tenerle con nosotros. Aprenderé yo más francés y usted más castellano en breve. Bien. Y después de un asunto que afecta a hombres y mujeres, acudimos al mundo infantil. Aquí los padres de Omaira nos cuentan cómo vivieron ellos el caso de su pequeña cuando la diagnosticaron de un tumor abdominal. Tenía algo más de 4 meses. Un diagnóstico de cáncer provoca siempre muchos temores, pero si se trata de un bebé con 4 meses, la noticia es muy angustiosa para sus padres. Para nosotros estaba bien, no tenía síntomas ninguno, y de repente entrar en el hospital y que te empiecen a hablar de posibilidades de vida, pues la verdad es que es angustioso y lo pasamos fatal en ese momento pensando que nos quedábamos sin niñas, la verdad. Nunca te imaginas que un niño de 5 meses pueda padecer la enfermedad. La operaron hace 1 mes y 10 días. Los primeros días estuvo en nido y nada, su evolución fue muy buena y muy rápida. A las 6 semanas nos dieron el alta y en casa pues ha hecho ella una vida normal. Totalmente normal. Estuvo unos primeros días un poco molesta por la cicatriz, que le abarca medio abdomen, pero se recuperó muy pronto. A los 2 o 3 días ya para ella no había pasado nada. No le ha quedado trauma, puede ver a un médico y sonreírle perfectamente. Va en función de la edad, las posibilidades de que se mejore y de que se cure.
Y en ese sentido, cuanto más pequeñito, pues muchísimo mejor. Contentos de que las cosas nos hayan ido como... Nos hayan ido bien como nos han ido hasta ahora, que nos hayan atendido como nos han atendido y nos siguen atendiendo de momento. Y todavía con un cierto temor al futuro. De cara al futuro, a pesar de que le falta un riñón, pues ella podrá hacer una vida totalmente normal, teniendo en cuenta, claro, que tendrá que cuidarse un poquitito en todas esas cosas y confiar que el tumor no se vuelva a reproducir. Pero por lo demás, viéndola así, la verdad es que uno se anima. Y aquí con nosotros en el estudio está Omaira, que ha llegado de Tenerife, está con su madre, Ana María. Buenas noches. Buenas noches, doctor Beltrán. Qué carita tiene, ¿no? Sí. Con su jirafita, jugando, qué ojos más grandes. ¿Qué tal se encuentra? Muy bien, muy bien. ¿Qué tiempo ha pasado de la intervención? Pues 1 mes y 15 días, algo así, mes y medio. Mes y medio. También está con nosotros el cirujano que hizo posible esta intervención, un cirujano pediátrico que trabaja en el Hospital Universitario del Cabildo de Tenerife, concretamente el Hospital Universitario de Canarias, el doctor Norberto Hernández Siberio. Buenas noches. Buenas noches, doctor Beltrán. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esta intervención? Porque el diagnóstico ese de neuroblastoma es algo que suena muy raro. Fue un tumor abdominal, para entendernos. Y hubo que quitarle también el riñón. Efectivamente, el neuroblastoma es un tumor que asienta en la mayor parte de los casos, un 70% de los casos en el abdomen. Otro 30% de los casos puede sentar también en el tórax. Cuando asienta en el abdomen lo hace en las suprarrenales, que es una pequeña glándula que está sobre el riñón. Entonces nosotros nos vemos obligados en la intervención también a extirpar junto a esta tumoración el riñón del lado afecto, ¿no? Pues puestas así las cosas, enseguida acudiremos al Hospital Universitario de Canarias para que vean ustedes cómo se llevó a cabo esta delicada intervención. Ya saben, un tumor abdominal en la pequeña Omaira. Pero también quiero indicarles a todos ustedes que hubo que quitar el riñón. Se trataba de un neuroblastoma. Pero en este espacio, sin abandonar Canarias, hoy vamos a demostrarles cuál es la intervención más larga y quizás más dura de cuantas hemos ofrecido en este espacio. En unos momentos conoceremos el caso clínico de Jeremías. Su rostro estaba deformado por un gran tumor en la boca. 24 horas después de salir del quirófano, veremos el resultado de una laboriosa intervención que duró más de 10 horas. En el que tenemos la voluntad de que ustedes conozcan cómo se opera el tumor abdominal en la pequeña Omaira. Ya saben que está en el estudio con nosotros, pero las manos del cirujano pediátrico, del doctor Hernández Siberio, nos demuestran cómo, de una manera pormenorizada, se puede relatar una intervención y además practicarla. Vean ustedes cómo se operó esta pequeña. A Omaira se le ha diagnosticado a los 4 meses de vida un tumor maligno. Es necesario extirparlo cuanto antes. La intervención comienza con una incisión abdominal transversa que permite un buen acceso a la masa tumoral. El cirujano va seccionando la musculatura de la pared abdominal. Se observan todas las estructuras. El colon transverso, el ángulo esplénico del colon, en la parte superior vemos el estómago. Comienza la disección del tumor. Es importante no manipularlo demasiado porque puede producir una hipertensión en la niña. El anestesista permanece alerta. Poco a poco se diseccionan las estructuras que rodean el tumor. Esta masa engloba la glándula suprarrenal y el riñón del lado izquierdo de la niña. Prácticamente están fundidos. Es necesario extirparlo todo. Se diseca el borde superior del tumor. Este es el uréter del paciente. Estamos disecando ahora el borde interno del tumor. Se extraen los ganglios y se disecciona el pedículo renal que incluye la vena y la arteria renal. Una vez ligada la vena renal, ya no es peligroso manipular el tumor. Estamos disecando las estructuras todavía del retroperitoneo. El neuroblastoma es un tumor que es muy agresivo, tiene una gran agresividad local. Ahora estamos sobre la aorta y vemos la ligadura de la vena renal izquierda. Se diseca el borde interno del tumor y se procede a la sección y ligadura del uréter.
Se extirpa el tumor y se observa el gran lecho que queda. La masa tumoral se llevará al laboratorio para realizar un estudio anatomopatológico. Bueno, hemos visto la intervención, nos ha sorprendido el tamaño del tumor, sobre todo por el tamaño también de la pequeña. Pero, doctor Hernández Siverio, ¿cuál es el pronóstico? Todo el mundo en el estudio y en sus casas se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico futuro de este caso? El pronóstico de los neuroblastomas va a depender de algunos factores, entre ellos de la edad del paciente y del estadio de la enfermedad. En el caso de Omaira, teniendo en cuenta que ha debutado a una edad muy precoz, es una niña que nosotros la operamos con 5 meses de vida, va a tener un buen pronóstico. Si además tenemos en cuenta que es un tumor en un estadio 2, que nosotros lo hemos extirpado totalmente, probablemente tenga las expectativas de un 100% de vida. Cuando le veíamos operar, ha dicho usted en un momento determinado que había riesgo de que subiera la tensión arterial de la pequeña durante el acto quirúrgico. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el tumor produce sustancias vasoactivas, como puede ser la adrenalina o derivados de la adrenalina, que son capaces de producir hipertensiones arteriales durante el acto quirúrgico importante. Aquí está Ana María, que es su madre, su padre también está en el estudio, pero seguro que ella quiere saber en qué momento tendría que acudir a ustedes porque pasara algo o porque estuviera bien. ¿Cuándo ella va a tener la satisfacción y la garantía de que ya no va a ocurrir nada más? Bueno, como dije anteriormente, en el caso de Omaira nosotros tenemos unas expectativas de vida de un 100% de los casos, puesto que es un tumor en un estadio 1 o 2 de la enfermedad. Si fuera un tumor en un estadio más avanzado, como fue un estadio 3 o 4, nosotros tendríamos que incluirlo en un programa de oncología, es decir, darle quimioterapia y radioterapia, tratamiento adyuvante que en el caso de Omaira nosotros no vamos a llevar a cabo. Perfecto, pues tienen ustedes, ha habido suerte dentro de lo que ha pasado. Pues me alegro mucho de verdad. De todas maneras hay muchas otras madres que estarán preocupadas esta noche diciendo, ¿cuándo tenemos que tener la sensación de que hay que llevarle al cirujano pediátrico porque el niño puede tener un tumor abdominal? ¿Cuál es la sintomatología más frecuente? ¿O el motivo por el que acuden a la consulta? En la mayor parte, cuando se trata de un neuroblastoma, el neuroblastoma es un tumor terriblemente agresivo, no en el caso de esta niña en concreto, gracias a Dios. Se manifiesta por sintomatología general, como puede ser irritabilidad, los niños tienen fiebre, los niños no quieren comer, están anoréxicos, pero el dato más importante que es la madre o el pediatra descubre en la palpación abdominal que tiene una masa, y entonces por eso acude al pediatra y nos lo remite al cirujano. Pues Ana María, mucha suerte, muchas gracias, buenas noches y feliz vuelta a Tenerife. Muchas gracias. Ella también se despide, como ven ustedes. Sí. Doctor Hernández Siverio, ha sido un placer tenerle con nosotros. Mucha suerte. Muchísimas gracias, buenas noches. Y ahora, después de lo que acabamos de ver en el caso de Omaira y sobre todo cómo se ha solucionado su problema abdominal, ese tumor, seguimos en Tenerife. Allí Manuel nos cuenta su caso. Se trata de un cáncer bucal, pero sobre todo su testimonio nos sirve para demostrarnos su satisfacción por la medicina que se practica en esa isla. Mi mensaje a los canarios es que no tienen por qué salir fuera a buscar una medicina y una cirugía que tenemos aquí de verdadera calidad. Y Manuel lo sabe bien. Hace 3 años pasó por el peor momento de su vida, cuando le diagnosticaron un cáncer en la boca. Su caso podía solucionarse con una compleja operación de alta cirugía. Al principio pensó que tendría que operarse fuera de las islas, pero antes decidió visitar el Hospital Universitario de Canarias. Allí encontró un especialista que le intervino de inmediato y sin necesidad de desplazarse. Ahora, ya recuperado, disfruta de la vida y del tiempo suficiente como para recorrer con calma los frondosos jardines de su isla. Y desde allí ha venido al estudio don Manuel. No van a verle en quirófano, porque la intervención que tenemos es sobre un caso muy parecido que es de Jeremías. Ya le conocerán ustedes después. Pero aquí con nosotros está don Manuel. Don Manuel, buenas noches. Buenas. ¿Qué tiempo hace que lo operaron? Pues aproximadamente 2 años, quizás unos pocos más, unos días más, unos meses, ¿no? Una cosa por el estilo. ¿Y se encuentra bien? Yo me encuentro muy bien. ¿Tiene usted miedo? Ya lo perdí. Ah, ¿lo perdió? O sea, ya ha cogido carrerilla. Me ha inspirado mucha confianza el doctor. Ah, muy bien. Pues el doctor es el doctor Pablo Furelos, que es jefe del Departamento de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario de Canarias. Doctor Furelos, buenas noches. Hola, buenas noches.
Creo, por lo que he visto, por lo que me ha contado mi equipo, por lo que comprobé cuando estuve en Canarias, que prácticamente se pasa usted un tercio de su vida en quirófano. No, quizás no tanto, pero bueno, sí, son intervenciones complejas que requieren mucho tiempo de estudio y a veces muchas horas de quirófano, desde luego. Asusta un poco el cáncer maxilofacial y sobre todo el cáncer bucal, asusta por el territorio en el que nos encontramos. ¿Es muy frecuente? Es bastante más frecuente de lo que se piensa. Y realmente la razón que usted dice de que asuste es normal porque está en un territorio que afecta a tantas y tantas funciones que están en la zona, ¿no? Desde la gente tiene miedo a perder el habla, a perder la capacidad de comer, incluso si se extiende más, a perder la vista, a perder, y una cosa que a veces no se valora demasiado, a perder los rasgos fisionómicos de uno, ¿no? Pensar que le quede una gran deformidad, que es uno de los grandes retos de esta cirugía, no solamente eliminar la posibilidad de morir por ese tumor, sino restablecer la plena normalidad de la persona, que quede exactamente como estaba antes, ¿no? Con unas secuelas mínimas que a veces son inevitables, pero desde luego es el nuevo reto que tiene esta cirugía, ¿no? Claro. Pues sin más dilación vamos a acudir a los quirófanos del Hospital Universitario de Canarias, concretamente al Departamento de Cirugía Maxilofacial. Les puedo asegurar a todos ustedes, sin temor a exagerar en absoluto, que esta es la operación quizás más fuerte de cuantas hemos presentado en este espacio. Pero quiero que ustedes vean también algo muy importante en esta intervención quirúrgica, el hecho de que hombres como el doctor Furelos y otros cirujanos hacen un acto de solidaridad, porque para ellos también es fuerte, pero se meten en el campo operatorio siendo drásticamente llamativa la intervención porque quieren solucionar un problema. Como 3 meses aquí así empezó a salir como la parte alta una cosa dura, un poquito, y cada vez mayor y cada vez mayor. Y entonces fui al médico cabecero y me mandó al laboratorio. Y del laboratorio pues me mandaron aquí. Porque doler no me duele nada, pero lo peor es para comer. Cosa dura no puedo. Ahora, blanda y eso sí. Son las 8 de la mañana. Mientras preparan el quirófano, Jeremías parece tranquilo. Este paciente presenta una gran tumoración en el maxilar. Le afecta también el labio superior y parte de la zona nasal. La intervención comienza con el marcaje del campo operatorio. En primer lugar, se realizan las incisiones del labio y zona inferior de la nariz para aislar el tumor. Es necesario dejar 1,5 centímetros de margen alrededor para asegurar que no queden células malignas. Poco a poco se va resecando la zona profundizando dentro del marco de seguridad. Primero se aísla por los 2 lados, posteriormente la parte superior debajo de la nariz. Es importante realizar un taponamiento nasal para evitar que entre sangre por las fosas. Lo hemos bien definido, ahora el tumor, hemos quitado el piso nasal. Vean cuál es el hueso maxilar. Y ahora vamos a quitar todo este hueso maxilar y posteriormente a reconstruirlo. Las horas pasan deprisa dentro del quirófano. Con un instrumento motorizado y un escoplo se realiza una osteotomía para extraer todo el área tumoral. Con una pequeña tracción se extrae el tumor. Se observa la gran magnitud de la masa. Se vacía la mucosa del hueco que ha quedado y se envía a analizar. Pues ahora, junto con el doctor Rabina, neurocirujano, vamos a emplear un colgajo de la cabeza, el colgajo de músculo temporal, que ocupa esta extensión, es como un abanico en esta zona, y vamos a cogerlo y girarlo hacia la boca. Se aborda mediante una incisión que posteriormente se ocultará bajo el cabello para que no queden cicatrices visibles. Ya aparece el músculo temporal. Mientras el neurocirujano despega el músculo de la cabeza, yo voy a buscar la raíz del arco cigomático, que es el reborde óseo, a partir del cual vamos a hacer el giro del músculo hacia la boca. Este músculo sustituirá al paladar extirpado. En unos días el paciente podrá volver a comer.
El músculo ya está en la boca y esto es lo que nos va a dar la cobertura de la boca, que ahora cuando vemos los puntos de sutura veremos cómo queda perfectamente cerrada. Ahora se procede a las suturas. Primero se cierra la mucosa nasal posterior, siempre sin tensión para que no sufran los tejidos. Se cierran los bordes laterales de la nariz. Aquí vemos ya cómo se va completando el cierre, todo el defecto que había aquí se ha cubierto con el músculo temporal en profundidad y la fascia en superficie que va a epitelizar y transformarse en mucosa normal en un mes o poco más. Mientras, el neurocirujano ya ha cerrado la zona temporal. La restauración estética del paciente será prácticamente integral. La zona del labio superior se reconstruye con cetaplastias para que no queden demasiadas cicatrices. Después de 10 horas, el ambiente del quirófano se ha relajado. 24 horas después, Jeremías ya puede incluso hablar. Me encuentro de salud bastante bien. No nada que un poquito la boca, ¿sí? Jeremías dice, después de lo que acabamos de ver, que tiene la boca seca. Ya ven ustedes, después de la intervención que acaba de practicar el doctor Furelos. Doctor Furelos, este tipo de intervención necesita y precisa la intervención de equipos multidisciplinares de otras especialidades. ¿Está en condiciones cualquier hospital español de llevar a cabo este tipo de intervenciones? ¿O hacen falta centros muy especializados? No centros especializados, lo que hace falta es un sistema de gestión, que afortunadamente del que gozamos en nuestro hospital, que fomente desde las cúpulas directivas, que fomenten este trabajo multidisciplinario, que estimulen a los profesionales a hacerlo, porque son operaciones que en principio se salen de la rutina habitual y otras incluso de mayor envergadura se salen de la rutina habitual del quirófano e implican un estudio especial, implican unas horas más allá de la jornada laboral normal. Y todo eso tiene que ser estimulado desde las estructuras directivas del hospital. Bueno, pero si no estuvieran especialistas como usted tampoco sería posible. Es el ensamblaje de todo el conjunto, ¿no? Claro, pero se trata de eso, de ensamblar a unos profesionales que sean capaces de realizarlo. No es una tarea nada sencilla, aunque lo parezca. La historia de Europa y de nuestro país en concreto son de equipos que se han formado, que duran un tiempo, y por esta falta de dirección precisamente terminan algunos desapareciendo, desgraciadamente, ¿no? Por eso no es posible en cualquier hospital. Dígame, hemos visto la intervención de Jeremías y nos preguntamos, todos se preguntan en este momento, ¿cuál es el límite de lo operable? ¿Dónde está el límite? El límite de lo operable realmente es muy difícil de definir actualmente, porque estos equipos multidisciplinarios, en este caso como veíamos con el doctor Rabina, hacen que el límite esté cada vez más lejos y que el número de casos que no se pueden intervenir sean realmente poquísimos. ¿Ahora mismo cómo se encuentra Jeremías? Jeremías ahora mismo está perfectamente. ¿Se encuentra bien? Perfectamente. Realmente la evolución no ha podido ser más favorable. Pues don Manuel, mucha suerte, que le vaya muy bien. Muchas gracias por muchas gracias. ¿Qué le ha parecido la operación de Jeremías? Una cosa fabulosa. Se ha quedado sorprendido, ¿verdad? Sorprendido, de verdad. Nosotros también. Doctor Furelos, feliz vuelta a Tenerife, muchas gracias y enhorabuena. Mucha suerte. Gracias. Y ya, en el final del programa, les quiero indicar lo que les dije al principio. Más de 500 intervenciones y básicamente operaciones de Barcelona, Sevilla, Valencia y también de Madrid. Pero hoy he querido demostrarles que en cualquier rincón de España se puede estar también en buenas manos. El que tiene que hacerse con ese hombre que cada día, o quizás esa mujer, nos atiende permanentemente a pie de obra. Ese que está muy cerca de nuestra casa, de nuestro hogar, que nos conoce desde hace ya mucho tiempo. O quizás, aunque sea nuevo, intenta cada día conocernos mejor. Es nuestro médico de familia.
Todo empezó quizás una noche muy afectiva, pero lo cierto es que detrás latían otras cosas. Lo curioso de todo esto es que el aparato cardiovascular en su conjunto no solo tiene el corazón, y aunque mucho corazón se ponga en un acto tan sublime como el del amor, a veces ocurren cosas en otros lugares, pero también en otros lugares en el que el aparato cardiovascular puede lesionarse. Esta es una historia que empieza con amor. Una noche estábamos haciendo el amor, eso fue de madrugada, y la verdad que cuando me di de cuenta estaba en el hospital, porque perdí el conocimiento. Yo la pasé muy mal porque se quedó bastante yerto, no podía hacer nada porque no podía con él, y una vez que pude ya desenvolverme de su cuerpo, entonces inmediatamente acudí al teléfono, donde llamé al médico de cabecera y le dije que inmediatamente que se personara en mi casa junto con la Cruz Roja. Inmediatamente lo trasladé al Hospital Universitario de Canarias, donde allí ya le hicieron escáner, pruebas de todo tipo. Ingresé una madrugada a las 3 de la mañana, o sea, a las 3 de la madrugada, demasiado mal. Jamás pensé salir de la habitación esa con vida. Vieron que lo que mi marido tenía un aneurisma congénita. Inmediatamente lo llevaron a la planta 10, ya quedó ingresado, y entonces el día 30 de julio ya lo operaron. Me dijeron, dice, mire, don Emilio, ya sabemos más o menos lo que usted tiene. Dice, lo que usted tiene es que si no se opera, se muere. Y si se opera, le damos el 25% de probabilidades de quedar algo bien. Entonces le dije que me operara lo más pronto posible, que si morirme no valía la pena. Era una operación a vida o muerte y yo me sentí muy mal. La verdad que me sentí la mujer más desgraciada del mundo porque no podía opinar nada hacia la persona que más quiero en el mundo. Un golpe muy duro para mí porque yo nunca había estado en un hospital. Pero al final salí muy contento, orgulloso de quien me trató. Está bien, trabaja. Lo que pasa es que no es un hombre tan alegre como antes. Le molesta las bullas, le molestan los ruidos. He perdido la sexualidad un poco. Y claro, yo no se lo he hecho a la operación. Lo que pasa es que como estábamos haciendo el amor, él se piensa que cada vez que lo vamos a hacer le ocurre lo mismo y no llegamos a hacerlo. Realmente tampoco me importa porque cuando yo me casé con él tampoco me casé por eso. Me casé porque lo quería y estaba muy enamorada de él. La verdad que tengo un grato recuerdo del hospital que cada vez que paso por allí digo, ahí estuve yo y ahí me dieron la vida, por segunda vez. Bonitas imágenes de esa isla maravillosa que es Tenerife, pero aquí está, también bien, una vez operado, Emilio. Emilio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal te encuentras? Bastante bien. Bastante bien. Pero sigues teniendo preocupación, ¿no? Bueno, preocupaciones sobre ¿De que pueda ocurrir otra vez o que pueda pasar algo? No. ¿Seguro? La verdad que no. Yo confío en las manos que me operaron. Sí, pero eso está muy bien, pero una vez que se ha realizado la operación, hay que volver a incorporarse a la vida. Y según los datos que hemos podido ir viendo, todavía estás un poco... Tienes que olvidarte de eso. Solamente hay un solo problema, que es la sexualidad. La he perdido un poquito y es lo único que me preocupa. Hay que arreglar eso. Hay que arreglarlo. Sí. También está con nosotros el neurocirujano que hizo la intervención, el doctor Juan Rabina, que trabaja precisamente en el Hospital Universitario de Canarias. Ya saben, ese hospital que gestiona el Cabildo Insular. Doctor Rabina, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se puede producir un aneurisma? Porque asistimos a distintos tipos de aneurismas. Hemos visto los aneurismas abdominales recientemente, ¿se acuerda usted del caso del cantante Cano, no? Sí. Es decir, hay distintos... Bueno, el aneurisma es una dilatación generalmente sacular de la pared, en este caso de una arteria del cerebro. Entonces, digamos, el aneurisma se pone de manifiesto por rotura del aneurisma. Y esta rotura se produce, bueno, ante el ejercicio, ante un esfuerzo violento. Y es muy frecuente, como ha ocurrido con don Emilio, el que se produzca en la rotura de aneurisma postcoital. Claro, pero para que se produzca una rotura de un aneurisma, tiene que haber previamente un aneurisma.
Efectivamente. ¿Y por qué se producen los aneurismas? Porque antiguamente se hablaba de los aneurismas sifilíticos. Bueno, normalmente se dice que es una debilidad de la pared, ¿no? Ya congénita. Eso es congénito. Que es congénito, y entonces a lo largo de los años pues se va dilatando hasta que se produce la rotura. De hecho, hay aneurismas que se descubren en autopsia. O sea, hay un 1% de aneurisma que su descubrimiento es en autopsia, y el enfermo o el paciente ha muerto de otra cosa que no tiene nada que ver con el aneurisma. Qué bien, porque esos seguro que han tenido una vida tranquila y no han generado presiones internas dentro de la pared vascular. De todas maneras, ya saben ustedes, yo siempre lo digo, la vida es muy injusta, porque todos deberíamos nacer en las mismas condiciones. Los procesos congénitos, esos que no se han podido evitar por el diagnóstico prenatal, pues es algo con el que todos partimos de distinta manera. Pero en fin, sea cual fuera el resultado de la forma en que nacemos y cómo somos, todo ello al nacer, la intervención quirúrgica solucionó un problema, en este caso el de Emilio, para ponerle otra vez en las condiciones ideales, como está ahora, con un problema psicológico, pero tirando para adelante. Vayamos a quirófano. Este paciente es un varón de 20 años de edad que tiene un aneurisma en la arteria carótida izquierda. Es necesario operarle urgentemente. La intervención comienza con una incisión en el lado frontal y temporal izquierdo. Estamos poniendo pinzas en los bordes de la herida para evitar el sangramiento. En este momento vamos a quitar todo el colgajo de la piel, a separar lo que es la piel para dejar el cráneo libre. En este momento ya tenemos expuesto la zona de hueso que vamos a quitar. En este momento hemos partido por el sitio deseado, estamos procediendo a la elevación del hueso, y la capa que está apareciendo es la capa que recubre el cerebro, la llamada dura madre. Ahora procedemos a la apertura de la dura madre. Estamos separando el lóbulo frontal, rechazándolo hacia arriba, y con el aspirador resbalando por el techo de la órbita y aspirando el líquido cefalorraquídeo. Estamos cortando la capa que recubre a la arteria. Esta es la arteria carótida interna. El aneurisma está situado en la bifurcación. Luego, en este momento estamos llegando ya a lo que es el cuello del aneurisma, donde debemos tratar de poder poner un clip. Este es el momento de máxima tensión. El cirujano está disecando cuidadosamente el cuello del aneurisma, pero este acaba de romperse. Se ha producido una hemorragia y hay que detenerla. Los segundos cuentan. Si nosotros no somos capaces de corregir esta rotura, el enfermo pues podría hasta causarle la muerte a esta hemorragia. En este momento está colocado un clip. La labor del anestesista ha sido primordial. Estamos terminando la microcirugía y vamos a proceder al cierre habitual de la craniotomía que hemos practicado. Es importante anclar la duramadre y fijarla correctamente al hueso para evitar que se produzca un acúmulo de sangre. Ahora se coloca de nuevo el fragmento óseo que se había extraído en el mismo sitio y se procede al cierre del músculo. Con la sutura de los clips metálicos damos por finalizada la intervención. Explicaciones, precisamente esa voz que nosotros llamamos en off, que ustedes oían, del doctor Juan Rabina, neurocirujano del Hospital Universitario de Canarias. De todas maneras, Emilio, que está aquí con nosotros, doctor Rabina, es una cuestión muy importante saber por qué no le demostramos que él no tiene más aneurismas, o que tiene, para que se preocupe o no se preocupe. ¿Ustedes no lo hacen eso? Sí, bueno, para llegar al diagnóstico de la rotura de un aneurisma, se practica lo que se llama una angiografía de los 4 vasos cerebrales. Es decir, se hace un screening de todos los vasos cerebrales previos a la intervención, y con este estudio se diagnostica el aneurisma
y se garantiza que no existen otros. Porque en muchos casos el aneurisma no es uno solo, sino que puede haber aneurismas múltiples. Por eso lo decía. Pero en el caso de don Es decir, Emilio, el que ya tiene uno de forma congénita puede tener más, porque esa debilidad se puede manifestar. Sí. Él ya no tiene más, Emilio, pero en ya su no caso, tienes más. No tienes por qué preocuparte. ¿Que puede tener alguna otra parte del cuerpo? Bueno, bien, evidentemente sí, pero no está hecho ese estudio, no está hecho un screening de todo el cuerpo, sino concretamente don Emilio tiene su screening. En los protocolos que ustedes manejan solo incluye el hacer el estudio completo de los vasos cerebrales. Muy bien, pues haga el favor, don Emilio, de estar tranquilo. Vamos a ver los riesgos. ¿Qué riesgos tiene esta intervención y complicaciones posibles? Bien, fundamentalmente son dos los riesgos. La rotura del propio aneurisma en el acto quirúrgico, que produce evidentemente una hemorragia masiva al tratarse de una arteria, y en segundo lugar el llamado vasospasmo. El vasospasmo es una estrechez, una estenosis de una arteria, que ello conlleva una isquemia, lo que se llama una falta de riego en una zona determinada del cerebro, de donde va a irrigar ese vaso. Esto produce, esta isquemia puede implantarse y producir el llamado infarto cerebral, y esto puede producir evidentemente una morbimortalidad importante en los enfermos. Pues nada, ha sido un placer, doctor Rabina. Feliz vuelta a Canarias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Don Emilio, mucha suerte, que le vaya muy bien. Gracias. Hay que animarse, ¿eh? ¿Me lo promete? Hombre. Acabamos de ver los riesgos y las soluciones al aneurisma cerebral. Enseguida veremos también cómo se puede solucionar un aneurisma en la mano. Se trata de un pelotari amateur y veremos cómo también se soluciona quirúrgicamente. Porque hay aneurismas en todo el aparato vascular del organismo. Puede haberlos. De todas maneras, esta noche también vamos a acudir al mundo femenino, porque quiero que vean ustedes cómo se soluciona un cáncer de endometrio. Ya saben, esa estructura que hay por dentro de la matriz, que también cuando sale fuera de forma normal provoca endometriosis. Estará con nosotros uno de los más relevantes ginecólogos españoles, el doctor Santiago de Seus, que viene expresamente a contarnos este mundo, el del endometrio. Pero aquí también tenemos otros objetivos. Después de un cáncer de mama empieza una nueva etapa, pero no tiene por qué cambiar la vida de la mujer. Después de una mastectomía es posible la reconstrucción mamaria. Hoy les enseñaremos una reconstrucción de mama muy novedosa y eficaz. Y ahora lo prometido, la cirugía de la mano. En este caso tenemos que acudir a un hombre que dirija una unidad de reconstrucción de cirugía de la mano. Se trata del doctor Gustavo García Julve. Doctor García Julve, buenas noches. Buenas noches. Bueno, está con nosotros un amigo que tuvo un problema con su mano. Tuvo un aneurisma. Pero antes de presentarlo, a mí me gustaría saber exactamente, ¿los aneurismas en la mano son muy frecuentes por traumatismos? Porque un aneurisma puede ser de nacimiento, lo hemos visto hace un momento, pero ¿también se puede dar por traumatismos? Pues sí, puede darse por traumatismo. Tenga en cuenta que las arterias son unos conductos que se atienen a unas leyes físicas, como cualquier conducto de un contenido fluido. Entonces la hemodinámica de los fluidos, sabemos todos que si falla la pared del conducto en un momento dado puede darse una dilatación y por tanto un aneurisma. Eso se puede dar en cualquier lugar de la economía humana y por supuesto también en la mano, aunque son muy infrecuentes, se puede dar por traumatismos. Hemos visto, fíjense ustedes, para solucionar un aneurisma antes a un neurocirujano, concretamente el doctor Rabina de Canarias. En este caso vamos a un centro regional, al de Zaragoza, al del doctor García Julve. Es un cirujano de la mano, un hombre que procede de la traumatología y de la ortopedia, pero que se ha especializado en ese diferenciado aspecto de nuestro organismo y sobre todo en esos órganos tan fundamentales para la expresividad, las manos. ¿Qué le voy yo a decir si este programa precisamente se llama eso, en buenas manos? Acudamos a las suyas, al doctor García Julve, a Zaragoza. Vamos a intervenir un aneurisma pulsátil arterial de la mano en un paciente pelotari por traumatismos repetidos. La intervención va a consistir en la resección de los segmentos arteriales de aneurisma y sustitución por un injerto venoso tomado del mismo antebrazo por procedimiento microquirúrgico. El trazado de la incisión ha de permitir una buena exposición de la arteria y del campo operatorio, pero dejando cicatrices convenientes. Se ve clarísimamente dónde está la zona de lesión y el aneurisma que se ha formado ahí. Lentamente, el cirujano va separando el aneurisma de las estructuras que lo rodean.
Debe ligar los pequeños vasos colaterales que podrían provocar una hemorragia y aislar el nervio cubital. Dañarlo supondría una pérdida de la función de algunos dedos. Hay que seguir el trayecto arterial en los dedos. La disección es difícil y no debe comprometer la vascularización de la zona. Unas ligaduras aíslan la zona arterial que será sustituida. El cirujano quita la compresión que mantenía el campo sin sangre y comprueba la dilatación de la lesión. Es el momento de extirpar el aneurisma. Para recanalizar la arteria seccionada, el especialista obtiene un injerto venoso del antebrazo del paciente. Esta es la vena que vamos a utilizar porque tiene las ramas y los grosores adecuados para sustituir a la arteria que resecamos abajo. Empieza el tiempo microquirúrgico. Con la ayuda del microscopio, el cirujano coloca el injerto. Es preciso eliminar la capa que recubre sujetos los cabos de la arteria cubital y del injerto. Así, el especialista realiza las microsuturas evitando cualquier tipo de torsiones. Ya están hechas todas las uniones. La vena ha sustituido a la arteria dañada. La sangre circula